Amén. Buenas noches, vamos a comenzar la clase de hoy. Primero que nada vamos a orar al Señor para iniciar y pedirle que en esta noche el Señor nos dé gracia para poder entender, para poder apreciar su palabra, para poder de alguna manera atesorar lo que Él tiene en las Escrituras para nosotros y entender por qué estamos acá sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Pedimos que tu presencia, Señor, esté con nosotros en este lugar. Ayúdanos, Señor, a comprender, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda darnos sabiduría, darnos inteligencia, darnos discernimiento aún de tu palabra, Señor. Y que hoy podamos comprender un poco más cuál es tu propósito, Señor, en nuestra vida, en lo personal y en la iglesia, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que ha empezado y por lo que va a seguir continuando, Señor, según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, bienvenido. Antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por estar. Los que están de manera presencial y los hermanos también que nos van a estar escuchando por las redes. Amén. Hoy queríamos dar inicio a lo que es el discipulado. Antes que nada, vamos a comenzar con 1 Corintios, que lo puse en la primera imagen. Capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo surge la idea? No es nuestra, sino es bíblica en realidad. Pero sí surge la iniciativa de un discipulado dentro de nuestra iglesia, en lo particular. Y hoy, por la gracia de Dios, podemos compartirlo a otros hermanos, a otras iglesias también. Pero habíamos visto que dentro de la iglesia había diferentes criterios, diferentes, podemos decirle también, doctrinas en las cuales debíamos ponernos de acuerdo, porque si no todos estábamos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, no íbamos a poder construir, ¿no? Entonces este versículo fue de alguna manera el disparador para este tiempo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Entonces, lo que el Señor anhela como iglesia y lo que el Señor espera de nosotros también como congregación es que todos podamos hablar un mismo idioma. Si tenemos en cuenta lo que sucedió cuando los descendientes de Noé empezaron a construir la torre de Babel, ¿qué hizo el Señor para que dejaran de construir? Confundió sus lenguas. Amén. Lo mismo sucede. Cuando no hablamos el mismo lenguaje, no podemos construir. Entonces, como iglesia, para poder construir la visión que el Señor nos ha dado y poder de alguna manera expandir lo que Dios nos ha dado, hemos entendido que tenemos que hablar el mismo idioma. Amén. Así que es un poco el fundamento de por qué el discipulado. Vamos a la diapositiva número 2, por favor, donde vamos a ver la visión del ministerio, ¿sí? ¿A dónde apuntamos como congregación? ¿Dónde apuntamos como iglesia? ¿Dónde apuntamos como ministerio? Si bien esta visión en particular es para nuestra iglesia, la realidad es que debería ser para todas las iglesias porque todas tienen el mismo fin, el mismo fundamento. Amén. Entonces vemos acá que el primer ítem que tenemos es evangelizar, el segundo consolidar, tercero discipular y el cuarto enviar. Vamos a ir a Marcos capítulo 16 versículo 15, por favor, donde vamos a ver qué nos habla acerca del evangelizar, la misión y la visión que tenemos como iglesia. ¿Amén? Y dice su palabra y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Es un propósito fundamental de la iglesia expander el conocimiento de Cristo, expander el mensaje de salvación, poder llevar, dice su palabra, hasta los confines de la tierra el conocimiento del evangelio. Amén. Si una iglesia no está cumpliendo con esa misión, podemos decirle o podemos entender que algo está pasando, algo no está siendo bíblico dentro del cumplimiento de lo que sería evangelizar. Segundo punto que vemos dentro de nuestra visión es consolidar. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Tengo a mi asistente que va a estar poniendo
los versículos, amén. Y dice su palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Si bien vemos acá que es un mensaje dirigido de Pedro hacia la iglesia, cuando empezamos a leer el capítulo 5, empezamos a ver que habla a los líderes, luego habla a los jóvenes y luego termina dando un mensaje general donde dice que es necesario que la iglesia pueda de alguna manera padecer un poco de tiempo. Amén. Pero todo lo que podemos padecer tiene el propósito de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Amén. En nuestra fe. De la misma manera, cuando alguien llega al camino del Señor, no solo debemos cumplir con el propósito de evangelizar, sino también debemos consolidar. Consolidar es poder establecer estas pautas, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer a cada persona que se acerca a la iglesia. No solo entregar y sembrar la semilla, sino ser responsable en ese acompañamiento que vamos a darle a esa persona a lo largo de su vida cristiana hasta que él pueda ser parte de la iglesia, incorporarse a la iglesia, incorporarse a la visión, incorporarse también a las actividades de la iglesia según el don que el Señor le haya provisto. Amén. Es muy importante el discipular. Hemos sido muy irresponsables muchas veces como iglesia en solamente divulgar el evangelio y dejar que estas personas vean cómo siguen. Amén. Pero hay una responsabilidad en nosotros como iglesia de poder consolidar a cada persona a la cual llevamos el evangelio, acompañándola en un proceso que se va a llamar discipulado. Amén. Cada uno de nosotros está llamado a discipular. Así tenga 1 año, 2, 3, lo poco que conozca, debe entregarlo, debe acompañar a alguien a llevar el camino del Señor y llevarlo al conocimiento de las cosas del Señor en un proceso, como les digo, de involucramiento y de acompañamiento. Es muy importante y eso es consolidar. Eso va a producir que la persona se sienta parte, que la persona pueda comprender de mejor manera el proceso que está viviendo, porque vemos acá, como dice, vamos a padecer. No es que el evangelio es color de rosa, venimos al Señor y todo, nuestra vida cambia y no hay problema. No, mentira. Vamos a padecer, pero todo lo que nos suceda dentro del camino del Señor tiene un propósito, tiene un fin, que es formar en nosotros el carácter de Cristo. Ya vamos a profundizar un poco más en eso. Amén. Pero en ese proceso debemos acompañar para consolidar. Tercero importantísimo, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, es discipular. Mateo 28, 19 al 20, y vemos acá la famosa gran comisión que el Señor Jesucristo le da a sus apóstoles, y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos acá que parte de la comisión, de la misión que el Señor Jesucristo nos deja es ir y hacer discípulos. Discipular significa ser semejantes al Maestro. Amén. Llevarnos a parecer a Cristo. En esa imitación y buscar de alguna manera reflejar la imagen de nuestro Maestro, que viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Discipular es acompañar en ese proceso en el cual vamos a también disciplinar, consolar, fortalecer, establecer, como dijimos, como parte de la consolidación, pero vamos a trabajar también en el carácter de la persona. Por eso el discipulado no es solo una charla, no es solo un material que se comparte, sino el maestro o el pastor, en este caso,
debe tener un conocimiento personal de sus ovejas. Amén. Y en el caso de los hermanos que tengan obras, debe conocer de manera personal para poder discipular, no solo con la enseñanza, sino también en el carácter. Amén. Con el fin de formar a Jesucristo en el corazón, en el carácter de la persona. Amén. Vamos entendiendo. Discipular, muy importante, y es lo que hoy estamos haciendo. Este proceso de discipulado, más allá que vamos a vertir o dar un conocimiento, si podemos decirlo, un conocimiento intelectual, también debe producir en nosotros ese alimento, un crecimiento espiritual y una modificación y transformación de nuestro ser a través de la palabra de Dios. Vamos a ir viéndolo un poco más adelante. Y lo último, como dice también la Gran Comisión, versículo 19, enviar. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id, la orden. Si vemos acá, no es una sugerencia. Amén. Todo lo que está escrito en la Gran Comisión está escrito en imperativo, que significa que es una orden. Debemos hacerlo, sin excepción. Toda la iglesia del Señor, hablando de la iglesia universal como la iglesia en el mundo, que son algunos conceptos que vamos a ir profundizando también en este discipulado, debe entender que su función también es salir de la zona de confort, salir de la comodidad, salir de las cuatro paredes e ir a buscar a aquellos que están perdidos para mostrarles el amor de Cristo y hablarles del Evangelio que es poderoso. Amén. Tenemos que ir. Es parte fundamental también de la visión de la iglesia. Si bien la palabra del Señor también nos enseña que primero el Señor se estableció con sus discípulos, ellos estuvieron tiempo con Él y después de 3 años recién salieron a hacer de alguna manera la obra de Dios. Amén. Después que vino el Espíritu Santo, en Hechos 2, vino sobre ellos el tiempo del Pentecostés, recibieron el poder que necesitaban y a partir de ese momento la iglesia empezó a expandirse. Eso quiere decir que hubo un tiempo de preparación. ¿Es necesaria la preparación? Amén. Sí o sí, la necesitamos. Amén. Pero después de la preparación necesitamos actuar, hacer. No podemos quedarnos con todo lo que Dios nos ha dado, sino que debemos empezar a dar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Pero debemos hacerlo en el orden del Señor. Acá tenemos un dicho y es parte también del discipulado número 3. Primero ser para después hacer. Primero ser para después hacer. Tenemos que ser primero verdaderos creyentes, entender cuál es la verdadera misión que tenemos como hijos de Dios y a partir de ahí empezar a construir en el ministerio, en el llamado personal que Dios haya dado a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir al objetivo del discipulado. Acá nos vamos a extender un poquito más y vemos que el objetivo, y como objetivo hemos puesto conocer y entender qué implica ser cristianos. Ser formados a su imagen, poder vivir como tal y servirle. Amén. ¿Cuál es? Mire el orden. Primero que dice, ser formados a su imagen, poder vivir como tal, hablando de como cristianos, y poder servirle. Servirle está al final. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo primero? Ser formados a su imagen. El propósito principal de todo creyente, vamos a encontrarlo en Romanos 8:29. Este es el propósito principal. Mire, su propósito principal no es ser pastor, no es ser evangelista, no es ser apóstol, no es ser profeta. Su propósito principal, vamos a leerlo hoy, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito principal de todo creyente? Es ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. El primer propósito de todo creyente es ser formados y reflejar en sus vidas la imagen de Jesucristo. Por favor, téngalo presente a lo largo de su caminar como cristianos.
porque muchas veces nos desenfocamos y pensamos que el Señor nos llamó a hacer esto u otra cosa más, y hemos perdido el principal objetivo, que es ser como Cristo. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante, y entender también un poquito acá lo que Dios hace en la iglesia. Y Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. 5 ministerios. Eso es lo que el Señor constituyó dentro de esa iglesia. Después vamos a ver qué está vigente y qué no está vigente. Lo vamos a profundizar un poco más. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuál es el fin de todos los ministerios? La edificación del cuerpo de Cristo. No hay otro fin. La edificación de la iglesia. Vamos a seguir avanzando. El versículo 13, por favor. Hasta que todos, miren hasta dónde esta edificación tiene que ser efectiva. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Debemos llegar a ¿qué? A ser como un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez nos está diciendo, amén. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo, escuela bíblica, hora felices, discipulado, reunión de hombres, cultos generales, todo tiene que perseguir este fin: formar en nosotros el varón perfecto, formar en nosotros la estatura de Cristo. Amén. Por eso no venimos a la iglesia a entretener. Esto no es un club de amigos donde venimos a pasarla bien, que puede pasar, no digo que no, porque somos hermanos en Cristo, hay tiempo de coinonía, tiempo de compartir. Pero el principio fundamental es que todo lo que hagamos persiga el mismo fin de formar la imagen de Cristo y edificar en nosotros, amén, el carácter de Cristo. Por favor, ténganlo presente, porque hay muchas iglesias, congregaciones que por ignorancia quizás hacen muchas actividades recreativas, basan mucho su tiempo en un montón de otras actividades que no persiguen este fin. Cuando no perseguimos el fin para el cual el Señor nos ha puesto, empezamos a cambiar y a caminar en una visión errada de lo que Dios espera de nosotros como iglesia y como cristianos. ¿Amén? ¿Vamos comprendiendo? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Seguimos avanzando. Versículo 14. Amén. Para que ya no seamos, y esto es lo que sucede, ¿no?, con aquellos que no se fortalecen en el conocimiento del Señor, son como niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Y eso es lo que tratamos de evitar, y también es parte fundamental de este discipulado, es poder darle herramientas en las cuales ustedes van a conocer verdadera y sana doctrina. Amén. Para que no seamos engañados, para que no seamos confundidos, para que nuestra fe sea realmente una fe genuina, una fe sana, una fe fundamentada en la fe de nuestro Señor y en su palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. También hablando del objetivo del discipulado, dice: si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Amén. Eso quiere decir que aquel que está siendo discipulado y persigue alcanzar la imagen del Hijo, debe priorizar como fundamento de su vida hacer todo para la gloria de Dios. Esto, ¿sabe por qué sucede? Porque cuando caminamos en el mundo, cuando no conocemos la verdad, cuando desconocemos de Jesucristo, de sus ordenanzas, toda la vida hemos vivido caminando para nuestra propia voluntad, para nuestro propio deleite, para nuestra propia satisfacción, para nuestra propia gloria. Pero ahora que hemos conocido al Señor, ahora que estamos profundizando en Él, en lo que Él significa para nosotros, en cómo Él espera que caminemos, es importante entender que todo lo que hacemos de acá en adelante es caminar y andar para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26,
para que podamos ponerle sustento a lo que estoy hablando en esta noche. Génesis 1:26, y mire lo que dice. Acá hay un diálogo, amén. Y entonces dijo Dios, hagamos, ¿cómo dice? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este diálogo se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa perfecta Trinidad que se ponen de acuerdo para crear al hombre, dice, a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que el hombre sea creado a su imagen y semejanza? Sabe que todos nosotros, sin excepción, tenemos la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida. Imagen significa que Dios ha puesto en nosotros parte de sus atributos. ¿Amén? ¿Qué puso el Señor? Parte de sus atributos como ser misericordia, amor, bondad. Gálatas 5:22, ¿qué dice su palabra? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos esos son frutos y son parte de la imagen que Dios ha puesto en nuestra vida como creación. Amén. Pero ¿qué ha sucedido? Cuando Adán y Eva pecaron, destruyeron la imagen de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces esos atributos que antes Adán y Eva reflejaban en el Edén, porque ellos tenían plena comunicación con Dios, ellos podían hablar, podían establecer diálogo, podían tener esa comunión fluida con el Padre, pero a partir de que ellos pecan, son quitados del huerto del Edén como consecuencia de su pecado, empieza y entra en nosotros esa raíz pecaminosa que se extiende por generaciones hasta hoy, y nosotros vivimos bajo esa llamada concupiscencia que Pablo habla, y es el pecado original que se manifiesta en nosotros a través de lo que le decimos carne. Amén. Esa carne es la manifestación del pecado original que se ha ramificado y que ha destruido la imagen de Dios. ¿Me está entendiendo? El pecado destruyó la imagen de Dios. Ahora Dios ideó un plan: traer a Jesucristo a la tierra, enviar a su Hijo Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, para poder restaurar en nosotros la imagen de Jesucristo. Amén. Por eso dijimos que lo principal que Dios está buscando en nosotros es restaurar la imagen de Jesucristo. El plan ideado por Dios es restaurar en nosotros la imagen de Jesucristo. Es que usted y yo como cristianos podamos reflejar los atributos comunicables de Dios. Hay dos atributos. Atributos comunicables son los que comparte con el hombre, y los atributos incomunicables, que son parte de la divinidad de Dios, como ser la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, son atributos que solo Dios tiene por ser Dios. Amén. Pero hay atributos que son comunicables, que están dentro de la imagen que Dios ha puesto, y es la imagen que Dios restaura en nuestra vida cuando nacemos de nuevo. ¿Se entiende? La obra del Espíritu Santo en tu vida es la obra de restauración de esa imagen que Dios había puesto en el principio. ¿Estaba entendiendo? Y eso es parte del discipulado. Para entender esto debemos entender también que al principio dice su palabra que éramos muertos, estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice su palabra que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Amén. Cuando sucedió eso de que Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz, se produjo en nosotros una santificación posicional. Amén. ¿Cómo se llama? Santificación posicional. Nos sacó de la posición del pecado y la muerte y nos llevó al reino de su amado Hijo, al reino de esa luz admirable. Amén. Ahora, ese proceso de santificación continúa en nosotros y vivimos en un proceso continuo que se llama santificación progresiva. Amén. Que es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces hay dos santificaciones. Una es posicional y la otra es progresiva.
hasta llevarnos a alcanzar, dice su palabra, la imagen del Hijo. ¿Se va entendiendo para qué es la iglesia? ¿Para qué es el discipulado? ¿Para qué todo lo que venimos haciendo, todo lo que venimos aprendiendo, todo lo que venimos tantos años como cristianos? A veces no entendemos por qué somos cristianos. Y el principio está acá, entender que hemos sido creados para reflejar y vivir para la gloria de Dios, reflejar la imagen del Hijo y vivir para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Es claro? Amén. Vamos a seguir avanzando, porque también, gracias por el agua, vemos un problema en la iglesia. Vemos un problema dentro de los cristianos. Hay una contradicción entre lo que el cristiano es en la iglesia y la manera en la que tiene de vivir en la calle o afuera de la iglesia. ¿Amén? Hay una distancia, yo lo coloqué acá, entre los cristianos que profesan cuando están dentro de la iglesia y la manera en la que viven el resto de su semana. Y abajo le puse religiosidad. Esa hipocresía que el cristiano profesa es un gran problema dentro de la iglesia. Por eso vemos cristianos que no tienen frutos. Vemos cristianos de años que no han cambiado su vida. Vemos cristianos de años que siguen haciendo y teniendo las mismas mañas. Porque no han entendido este propósito principal, que es buscar la imagen del Hijo. Amén. Y esto vamos a resolverlo tratando de que ellos puedan comprender qué dificultades se presentan. Por ejemplo, puse 3 acá. La mayoría de los cristianos no tienen una mente bíblica. La manera en la que pensamos determina la manera en la que vivimos. ¿Amén? Eso quiere decir que muchas veces hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, muchos cristianos que conocen la palabra, muchos cristianos que saben muchas cosas, pero ¿cuánto de lo que conocen y saben lo llevan a su vida práctica? ¿Cuánto de lo que conocen y saben realmente tienen una convicción profunda, que es el Espíritu de Dios en ellos, llevándolos a la transformación a través de la obediencia de la palabra? Amén. Eso sucede. Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En este proceso de santificación que hemos hablado, progresiva, es importante el obrar del Espíritu Santo y de su palabra. Son 2 herramientas, sobre todo el poder de Dios obrando en nuestras vidas, que Dios utiliza para generar en nosotros la restauración de la imagen del Hijo. Su palabra y el Espíritu Santo. Amén. La palabra guardar, ¿con qué guardará el hombre su camino? Entendemos que no es archivar la palabra, retener la palabra solamente, sino la traducción de guardar es obedecer, llevar a la práctica. Amén. ¿Con qué entonces podemos decirle con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer su palabra, en poner en obra su palabra. Vamos a Juan, capítulo 14. Miren lo importante de poner por obra. Miren lo importante de poder practicar realmente lo que profesamos como cristianos. Miren lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué hará? Guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire qué tremendo, eso habla de la comunión. Diga conmigo, comunión. Amén. Eso quiere decir que si yo guardo su palabra, obedezco su palabra, primero estoy demostrando que le amo. Amén. Por eso hay un mal concepto de venir a la iglesia, llorar con canciones que tocan lo emocional, que tocan lo sentimental, y después salen afuera y hacen lo que bien les parece. Amén. Pero cuando realmente entendemos el concepto de amar a Dios, entendemos que debemos obedecer. Obedecer en el lenguaje del amor de Dios es amar. Amén. Si yo amo a Dios, voy a obedecer su palabra, voy a guardar su palabra. Y Él nos promete comunión. El Padre
dice que va a venir. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Tremendo. Eso es la comunión que Él nos promete a través de la obediencia, a través de caminar y guardar su palabra. Versículo 24, por favor. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy importante entender como cristiano. Hay muchos cristianos que caminan su vida y solo vienen a la iglesia y creen que es suficiente con congregarse, creen que es suficiente con ofrendar, diezmar, servir, y tratan de suplir o tapar, podemos decirle, la obediencia con acciones. Y no podemos tapar obediencia y reemplazar obediencias por acciones. Debemos obedecer. Por eso primero es más importante ser y después hacer. Amén. Debemos amar a Dios, debemos guardar su palabra, y eso va a ir achicando esa brecha de hipocresía que muchas veces vivimos en religiosidad, en nuestras iglesias y en nuestra propia vida. Amén. Otra razón por la cual existe esta brecha entre el cristiano fuera y dentro de la iglesia es la acumulación de mentiras. Mentiras acumuladas que forman hábitos y fortalezas que llevan al comportamiento difícil de cambiar. Hay hábitos, hay formas, hay maneras en las cuales debemos rechazar, quitar, arrancar de nuestro corazón. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. O sea que prácticamente vemos que esa brecha se da porque el cristiano no quiere renunciar a su vida pasada, a sus malos hábitos. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. El nuevo nacido, el creyente de Dios, debe despojarse del viejo hombre. Debe erradicar, sacar de su corazón. Y mire si el Señor nos llama a ser radicales. Si dice su palabra, si tu ojo es ocasión de pecar, ¿qué dice? Quítatelo. Si tu brazo es ocasión de pecar, ¿qué hace? Córtatelo. El pecado en la vida del creyente, o la forma en la que debemos nosotros actuar en contra del pecado, es ser radicales. Amén. Arrancarlo, quitarlo, sacarlo. Porque tarde o temprano el pecado va a cautivar nuestros corazones y va a destruir la comunión con Dios y nos va a sacar del propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cómo hay que ser con el pecado? Radicales. Cortar, quitar, sacar. Porque no nos está llevando a cumplir el gran propósito que es ser a la imagen del Hijo. Amén. Mire lo que dice, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra. Eso quiere decir que para poder despejar, sacar el viejo hombre, los malos hábitos, debemos renovar nuestra mente. Porque somos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos. El pecado se realiza dos veces, primero en el pensamiento y después en la acción. Por eso la palabra de Dios, y siempre doy este ejemplo porque es muy claro, dice, Moisés dijo, no cometerás adulterio. Mas yo digo, el que vio con ojo de codicia a una mujer, ya ha cometido adulterio en su corazón. O sea que ahora en la ley de Dios es mucho más finita que la ley de Moisés. Porque ahora Dios está viendo más allá de lo que hacemos, está viendo la intención de nuestro corazón. ¿Cómo está la intención de nuestro corazón? ¿Qué hay detrás de mis acciones? ¿Qué hay detrás de las cosas que hago? ¿Qué hay detrás de mis obras? ¿Qué hay detrás de mi servicio? ¿Qué hay detrás de todo lo que hago? Amén. Realmente lo que está detrás, porque podemos mostrar apariencia, podemos mostrar ser muy efectivos, serviciales, muy generosos, pero si nuestro corazón realmente la intención no está alineada a glorificar a Dios, nada de lo que hacemos sirve. Amén.
Por eso dice que en los últimos tiempos muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos liberado personas, hemos hecho tantas obras. ¿Y el Señor qué va a decir? Apartados de mí, no los conozco. ¡Qué tremendo! Llegar a ese momento. Y muchos creyentes creen que por hacer cosas dentro de la iglesia, muchos creyentes creen que por obrar, por trabajar, por servir, por dar, ya es suficiente, y no es así. Debemos guardar su palabra, debemos obedecer a nuestro Dios. Y en eso Dios va a ser glorificado, y en eso vamos a poder darle la gloria al Señor con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Amén. La gloria es para el Señor. Amén. Otro punto, 23, uno más por favor, renovar la mente, que después vamos a entrar en eso. Y dice, ¿qué produce el renovar la mente? Vestirnos de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La palabra justicia habla de una responsabilidad moral. Amén. Ese nuevo hombre al cual nosotros de alguna manera nos introducimos por la sangre de Cristo y por desechar el viejo hombre, nos va a llevar a cumplir con dos responsabilidades. Primero, dice, creado según Dios en la justicia. La palabra justicia decimos que es una responsabilidad moral del hombre. Y santidad es una responsabilidad espiritual delante de Dios. Amén. Entonces, el vestirnos de este nuevo hombre nos va a permitir ser íntegros delante del Señor. Tener y cumplir de alguna manera con nuestra responsabilidad moral a través de la justicia y cumplir, amén, con nuestra responsabilidad espiritual delante del Señor. Pero para eso necesitamos despojarnos del viejo hombre que está viciado. Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Esto del viejo hombre es como ir a jugar al fútbol 4 horas, volver, bañarnos y ponernos la misma ropa, ¿no? Eso hacemos cuando no entendemos que el Señor ya nos dio ropas nuevas, cuando no entendemos que el Señor ya pagó el precio, cuando no entendemos que el Señor ya nos compró para ser santos. Amén. La gloria para el Señor. Avancemos en esto. Otro punto que sucede, por lo cual se produce el problema de esta incongruencia entre la vida cristiana dentro y fuera de la iglesia, es la idolatría. Cuando hablamos de idolatría, creemos que solamente son las imágenes, ¿no? Un mal concepto por ahí, o quizás incompleto, de lo que significa idolatría. Vamos a definir un poquito acá lo que como idolatría hemos puesto. Las mentiras que creímos se transformaron en ídolos en nuestro corazón. Y esos ídolos se han apoderado de nuestros afectos y confesamos a Dios verbalmente ante los demás, pero no es el Dios soberano que determina cómo vivimos. Eso quiere decir que cuando hay idolatría en nuestro corazón, tratamos de mostrar y confesar, hacemos que nuestro Dios sea un Dios confesional, un Dios de yo soy cristiano, pero en realidad no vivimos conforme a la obediencia de Dios. Ahora, definamos qué es idolatría. Definimos como idolatría todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y Cristo agrega con todas tus fuerzas. Amén. Ahora, cuando algo o alguien ocupa el primer lugar de amor en nuestro corazón y nuestra prioridad ya no es nuestra comunión con Dios, sino que eso ha pasado a ser nuestra prioridad, hemos entrado en idolatría. Idolatría pueden ser tus hijos, idolatría puede ser tu esposo, idolatría puede ser tu trabajo. Todo aquello en lo cual también corremos a refugiarnos es idolatría. ¿Dónde te sentís segura? Ay, yo me siento segura en los brazos de mi marido.
Perfecto, está bien, ¿no? Es parte. Pero tu verdadera seguridad, ¿dónde tiene que estar? En Cristo. Amén. Entender eso, que no podemos poner a nada ni a nadie en el lugar de Dios, en nuestro corazón. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, cuando algo ocupa nuestra seguridad, cuando algo nos lleva a depender aún provisionalmente, entendiendo que de eso viene la provisión, porque también sucede, ya estamos haciendo idolatría de esa cosa o de esa persona. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 25. Esta introducción que nos da el apóstol Pablo dice, y hablando de los hombres, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Charles Spurgeon decía algo, uno de los grandes predicadores, príncipe de los predicadores, le decía: el hombre, el ser humano, es una máquina de levantar ídolos. Amén. El hombre es una máquina de crear ídolos en su corazón. Yo te pregunto hoy, ¿cómo detectar estos ídolos? Sería la pregunta, ¿no? Aunque es una introducción de discipulado, no está mal que podamos preguntarnos hoy. ¿En qué te dormís pensando? ¿Y en qué te despertás pensando cada mañana? Ojo que también la iglesia puede ser un ídolo. El servicio que haces dentro de la iglesia también puede ser un ídolo. Ojo. Amén. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu corazón, todo lo que te desenfoca de la comunión con Dios, termina siendo pecaminoso para nuestra vida. Amén. ¿Está mal estudiar? Para nada. Pero cuando el estudio ocupa todo tu tiempo, ocupa toda tu mente y ocupa todo tu corazón, estás reemplazando a Dios en lugar del estudio y estás haciendo de algo bueno algo pecaminoso. ¿Entiendes? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón es idolatría y no está bien tenerla delante de Dios. Entonces hemos visto 3 hoy problemas que hacen que la gente viva esta dualidad entre la iglesia y su vida fuera de la iglesia. La primera, dijimos que era que la mayoría de los cristianos no tiene una mente bíblica. La segunda, la acumulación de las mentiras y no despojarse del viejo hombre. Y la tercera, la idolatría de su corazón. ¿Sabe que hay pecados en tu corazón que al no querer renunciarlos, se han convertido en ídolos, pecados en nuestro corazón, a los cuales hemos levantado ídolos de esos pecados, porque están ocupando el primer lugar de preeminencia en el amor que tenemos y están sobre el amor de Dios. Amén. Entonces hoy analicemos, en lo que regresemos a nuestros hogares, ¿qué ídolos hemos levantado, querer o sin querer, en nuestros corazones que están ocupando el primer lugar? Vamos a seguir avanzando, siguiente diapositiva, y vamos a ver qué solución se plantea desde la iglesia, desde la palabra, desde el discipulado, para esta brecha, el cierre de brecha, esta distancia, esa apertura. Para poder terminar con la doble vida o la doble creencia es necesario encontrar la causa y renovar la mente mediante el estudio de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo único que puede renovar nuestra mente? La obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay otra cosa. Amén. No hay otra cosa. El obrar de su Espíritu y la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo muy conocido. Y dice su palabra: no os conforméis a este siglo. Eso quiere decir, no se amolden, no tomen la forma de lo que está pasando hoy en la actualidad, del sistema, del pensamiento, de la ideología de este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo leímos en Efesios, hoy lo volvemos a leer en Romanos. ¿Qué debe hacer el nuevo creyente o el creyente en el Señor? Vivir una vida constante y continua de transformación de su mente a través de la palabra de Dios.
Amén. La cantidad de tiempo que vos estás expuesto a la palabra de Dios es proporcional a la victoria espiritual que vos tenés sobre tus pecados. Amén. Muchos jovencitos me dicen, che, ¿sabes que sigo cayendo en lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Vuelvo a caer? Bueno, nos toca trabajar con jóvenes. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicando? Porque la exposición de la palabra de Dios, el tiempo en el cual nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, va a ser proporcional al poder de Dios que nosotros tengamos para vencer ese pecado. Amén. Porque la palabra nos va a fortalecer, la palabra nos va a traer convicción de pecado, la palabra nos va a apartar de lo que sabemos que no agrada al Señor. Ahora, miren lo que dice, termina diciendo el versículo 2, vamos de vuelta, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nunca vamos a poder encontrar el propósito, nunca vamos a poder encontrar la voluntad de Dios. Señor, ¿para qué me creaste? ¿Para qué estoy? Preguntas existenciales que muchas veces tenemos. Amén. Señor, ¿qué tengo que hacer en tu iglesia? Señor, ¿qué tengo que hacer con mis hijos? Señor, ¿qué tengo que hacer con esto o aquello? Nunca voy a poder comprender la buena voluntad de Dios si no soy transformado por medio de su palabra, si no tengo una mente bíblica, si no tengo la influencia de su palabra en mi mente que me ayuda a pensar como Cristo piensa. Amén. Vamos entendiendo. Seguimos avanzando. Entonces, concepto de cosmovisión. Hablando acerca de la transformación de la mente, incorporamos inmediatamente el concepto de lo que es cosmovisión. No lo vamos a definir bien, eso lo vamos a podemos decir desarrollar la clase que viene, pero sí dar una pequeña introducción para que entendamos cómo la cosmovisión de la vida afecta lo que somos, afecta lo que hacemos, afecta lo que pensamos, afecta en las decisiones, afecta en nuestras acciones. La cosmovisión es una palabra compuesta, cosmos, que viene del griego, y visión, que viene del latín, ver. ¿Ven? Es como nosotros vemos la vida. Es como nosotros juzgamos la vida. Es como nosotros interpretamos la vida. Y de la forma en la que nosotros juzgamos, vemos e interpretamos la vida, es la forma en la que nosotros vamos a accionar, es la forma en la que nosotros vamos a vivir, es la forma en la que nosotros vamos a tener actitudes conforme a esa cosmovisión. Entonces Dios tiene que cambiar la cosmovisión, que es cambiar nuestra mente. Entender qué es cosmovisión, y en particular la cosmovisión cristiana, conocer y comprender los pilares de la cosmovisión cristiana, que vamos a verlo en la clase que viene, es parte de esta transformación, porque Dios tiene que transformar nuestra mente, Dios tiene que transformar nuestra cultura, Dios tiene que transformar nuestros deseos. Amén. Esta cosmovisión está atravesada por todas las vivencias que hemos tenido en nuestras vidas. Según el contexto donde naciste, según la gente que te rodeó, según la cultura donde fuiste introducido, según el grupo de amigos, el grupo familiar y toda la influencia que has tenido alrededor, ha ido formando en tu mente una manera de pensar, que Dios tiene que destruir, que Dios tiene que romper, que Dios tiene que quebrantar para restaurar la imagen de Jesucristo en nosotros. Amén. ¿Cuántos reconocen que vienen con un montón de cosas de su vida, de su cultura, de su pasado, de las situaciones, aún de los traumas, amén, que han venido aconteciendo a lo largo de nuestra vida, que Dios tiene que restaurar, que Dios tiene que quitar, que Dios tiene que reemplazar? Y para eso necesitamos la intervención de la palabra de Dios en nuestra mente. Amén. Otra solución que planteamos es que la gente no solo comprenda lo que es la cosmovisión y entienda que lo que piensa está influenciando su vida, sino que comprenda que hay una cosmovisión verdadera, que hay una cosmovisión que es la mirada de Cristo, que es la palabra de Cristo, que es la cosmovisión cristiana. Amén. La cosmovisión cristiana es la cosmovisión verdadera.
El cristianismo es la verdad de Dios revelada en la Biblia. Yo, si estoy creyendo que Dios es real, estoy creyendo en Jesucristo como mi Salvador, debo aceptar y tomar la palabra de Dios como una verdad absoluta para mi vida. Como una verdad que no se negocia, como una verdad que es baluarte de mis valores, de lo que yo pienso, de lo que mi ética me rige, de lo que mi moral me marca. Todo eso tiene que estar atravesado y marcado por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no modifica mis pensamientos en mi moral, probablemente estaré pensando que estoy amando a Dios y equivocadamente no lo estoy haciendo porque no estoy siendo obediente a su palabra. Y estoy poniendo mis propios parámetros de moral. Mucha gente vive bajo sus propios parámetros de moral. Mucha gente vive bajo sus propios parámetros de lo que cree que es correcto o de lo que cree que es incorrecto. Pero nosotros no tenemos muchos parámetros. Nuestra verdad no es relativa, no es algo que nosotros podemos negociar. Nuestra verdad es absoluta y es la verdad que está en la palabra de Dios. Amén. Es innegociable para nosotros la palabra de Dios. Por eso debemos construir nuestra cosmovisión a partir del estudio cuidadoso de la Biblia. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Amén. Que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que va a santificarnos es su palabra. ¿Qué es para nosotros santidad? ¿Qué es para nosotros santificarnos? Si bien el concepto de santidad significa ser apartados para un uso sagrado, la palabra santificación cobra relevancia cuando entendemos que somos santificados para ser como Cristo. Amén. ¿Para qué es la santificación? Es para ser como Cristo. Para eso buscamos santificación, para llevarnos a ser como Cristo, para restaurar la imagen de Cristo, como vimos al principio, Romanos 8:29. El propósito del creyente, y eso lo voy a torturar hasta el final, es reflejar la imagen de Cristo. Amén. Y para eso el Señor nos va santificando para alcanzar la imagen de Jesús a través de su palabra y de su Santo Espíritu que trae convicción. ¿Vamos entendiendo? Amén. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice: para ser transformados debemos acercarnos al texto bíblico. ¿Cómo? ¿Qué significa acercarnos con humildad? Este Romanos 12 ya lo conozco. ¿Venir así al discipulado? Este Efesios 4, ¿cuántas veces los leí? No. Entender que cada vez que leemos su palabra o cada vez que es compartida su palabra, hay una nueva revelación para nosotros en la aplicación de esa palabra para nuestras vidas. Porque la interpretación es la misma, lo que cambia es la aplicación de ese principio que Dios nos está dando. Amén. Lo que Dios te habló antes, leyendo la misma palabra, porque la palabra es viva y eficaz, hoy puede el Señor hablarte algo diferente y algo que estés necesitando para un momento puntual de tu vida. Eso es acercarse con humildad, es acercarse con un corazón enseñable, acercarnos a la palabra con un corazón humilde de decir: Señor, soy pobre, como dice las bienaventuranzas, Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Declararnos pobres, decir: Señor, te necesito que tu palabra me hable, necesito que tu palabra me traiga convicción, traiga firmeza a mi corazón. Eso es acercarnos con humildad delante de ese texto bíblico, buscando que nos moldee en lugar de intentar moldearlo a nuestra conveniencia. Que eso es lo que muchos hacen en este tiempo, amén. En este tiempo de apostasía, en este tiempo en el que se busca tergiversar la palabra del Señor para el propio beneficio de las personas o de aquellos que dicen predicar el mensaje. Amén. Por eso acá vamos a construir un pensamiento crítico en base a la palabra del Señor. Vamos a construir una cosmovisión bíblica
que nos lleve a regir nuestra moral, nuestra ética y todo el conjunto de nuestros valores apegados a los principios del Señor. Amén. Para eso estamos como iglesia, para edificar la imagen del Hijo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, hablando un poco más de lo que es la cosmovisión bíblica. Es un concepto introducido por dos hombres. Uno es James Orr y el otro es Abraham Kuyper. Orr fue un teólogo, filósofo, profesor de la universidad del siglo XIX. Tenía una premisa y decía: la fe cristiana es un sistema de creencias, valores y conceptos cristocéntricos. Amén. Eso quiere decir que toda la vida y toda la existencia es atravesada o pasa a través primero del filtro de Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Autoautentificable, que significa que es veraz en sí mismo, porque la palabra de Dios es veraz en sí mismo, porque es la verdad. De verdad bíblica, caracterizado por una integridad interna. Miren lo que habla: racional, coherente, empírica y con poder existencial. Eso es la cosmovisión cristiana, eso es la fe bíblica, una fe que podemos entenderla también desde lo racional, obviamente con la mente de Cristo, que tiene coherencia, que es una verdad no solo teológica, sino que es una verdad práctica, empírica. Amén. La fe cristiana no puede quedarse solo en teología, no puede quedarse solo en palabras, sino que debe ser una fe práctica, una fe en la cual podamos reflejar, como venimos diciendo, la imagen y el carácter de Cristo. Amén. Con un poder existencial. Romanos 12, 1 y 2, ya lo leímos, hablando acerca de la transformación de nuestra mente, de no dejarnos moldear, sino renovarnos en nuestra mente. Y termina diciendo: nuestra fe debería explicar de manera lógica, coherente y racional la realidad que nos rodea. Amén. Muy apartado de lo místico, muy apartado de que veo demonios en todos lados. No. La fe es bastante racional, está fundamentada en una verdad. Amén. Pero vamos a ver cuál es el equilibrio, porque no queremos quedar en la fe racional solamente, sin la intervención del Espíritu. Amén. Hay un equilibrio. Pero este era el pensamiento de James Orr. Podemos decirle que él basaba y decía que la fe, en pocas palabras, debe ser una fe práctica, vivida, coherente. ¿Dónde vemos a veces que la fe es incoherente? Mucha gente que por ahí, pastores, ¿no?, que dejan sus familias meses y meses por salir a predicar, y en eso de irse de sus hogares a predicar la palabra del Señor ocurren situaciones difíciles por el descuido, amén, por la ausencia de autoridad. Y vemos mucha gente, una generación herida por una mala interpretación del servicio al Señor. Veo una generación de hijos de pastores, lo digo yo como hijo de pastor, que muchos se han acercado a mí y están ofendidos con la fe, están ofendidos con la iglesia, están ofendidos con el ministerio, porque han visto muchas veces que el ministerio le ha quitado a sus padres. Los padres no han sabido tener un equilibrio entre la vida ministerial y la vida familiar. Cuando entendemos que la cosmovisión bíblica es lograr un equilibrio y entender que si hay una prioridad en nosotros como ministros, lo primero debe ser el ministerio de nuestro hogar. Amén. Por eso lo vemos también en las aclaraciones que Pablo le hace a Timoteo. Aquel que quiere servir debe tener su casa en orden. Amén. Sus hijos bajo sujeción. Entonces parte. ¿Cómo yo puedo tener a mi hijo en orden si no lo conozco, si no tengo comunión con él, si no me involucré emocionalmente? No puedo. Entonces, el primer ministerio que debemos entender, al cual debemos servir, es nuestra familia. Y luego, la iglesia. Amén. Y a involucrar mi familia en la iglesia. Vamos a ver otro concepto de esta cosmovisión de Kuyper, que es el segundo autor. Fue un teólogo, periodista, educador y político. Luego llegó a ser ministro de Holanda a inicios del siglo XX.
entendía que el cristianismo, y mire esto de interesante, alejado de muchas visiones que hoy se entienden sobre el cristianismo debía impactar por completo todos los aspectos de la vida. Defendía que la fe cristiana impacta de tal manera la realidad humana que debería cambiar la manera en la que hacemos política, en la manera en que hacemos periodismo, en el arte, en las ciencias y en cualquier otra actividad humana. Amén. La influencia de la fe debería, de alguna manera, influenciar todas las áreas de la sociedad. Lo que se ha tomado quizás de un mal entendimiento, entender que si salimos al mundo nos podemos contagiar, nos podemos contaminar, ¿no? Cuando la palabra del Señor, Señor, no te pido que los quite del mundo, dice Jesús, sino que los guardes. Porque Él nos mandó para ser sal y luz, para mostrar al Señor en cada lugar donde estamos, para reflejar a Cristo en cada lugar de influencia donde Él nos ha puesto. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Importante entender esta cosmovisión. Hay una postura opuesta a esta mirada de cosmovisión, que es la mirada en la cual el hombre buscaba salir de la sociedad para cuidar su santidad. Y eso se llama monasticismo, ¿sí? El monasticismo buscaba apartar a la gente o sacarla de la realidad para que estas personas no se contaminen, para que estas personas sean santas, para que estas personas no, de alguna manera, no pierdan esa esencia de santidad. Cuando en realidad el Señor nos mandó a ser sal y luz. Amén. Muy importante tener en claro la cosmovisión. Si no, vamos a aislarnos, no vamos a querer ir por ahí a escondernos, comprar un terreno atrás de los cerros y vivir como una linda familia, ¿no? Cuando el Señor nos mandó a ser sal y luz. Y si tenemos que morir por la causa de Cristo, gloria a Dios. Amén. Nadie se va a esconder. Nadie se va a esconder. Y si morimos, para Él vamos a morir. Amén. ¿Vamos entendiendo? Qué importante tener una cosmovisión definida. Qué importante es entender hacia dónde apuntamos desde la visión de iglesia. Hacia dónde apuntamos desde la visión bíblica también. Amén. Sostenía que los cristianos estamos dentro de ese modelo de redención. Puse entre paréntesis, rescatar. Cuando predicamos el Evangelio, estamos trabajando en la condición de los incrédulos y en la conducta de estos individuos, transformándolos para impactar en los lugares de influencia. Amén. Entonces, Cooper tenía una cosmovisión de la fe bíblica que debía impactar, no meterse dentro de la iglesia como el monasticismo, sino debía salir hacia afuera e impactar todo lugar de influencia donde nosotros nos encontráramos. Yo soy docente, me toca impactar en mi lugar. Hay otros que trabajan en otros lugares, ese es el lugar de influencia donde Dios te puso. La escuela, la facultad o el lugar donde Dios te haya plantado. Amén. No escondas tu fe, sé sal, sé luz. Seguimos presentando esta cosmovisión, ya casi terminando la clase. Avanzamos y vemos que desde la cosmovisión bíblica podemos responder preguntas existenciales. Si bien este concepto de cosmovisión también es un concepto filosófico, pero nos lleva de alguna manera a repensar y a responder bíblicamente preguntas existenciales, como ser, quién soy, cuál es mi propósito, dónde estoy, cuál es la naturaleza del mundo y del universo en la que vivo, qué está mal, qué está bien, quién lo define, cuál es el remedio para nuestra naturaleza, cómo encontrar la salvación, la importancia de la fe en nuestra cosmovisión. La fe es una parte esencial de la vida humana. Ahora, entendiendo que todos, sin excepción, vivimos a través de una cosmovisión de la vida. Hemos dicho que la cosmovisión era cómo nosotros vemos, juzgamos y actuamos en base a la realidad a través de cómo la interpretamos por medio de nuestra mirada.
Amén. Ahora, a través de la cosmovisión bíblica podemos responder todas estas preguntas y quizás podamos ir analizando una por una, pero la idea hoy era presentar el tema. Amén. La importancia de la fe en nuestra cosmovisión es vital. La fe es una parte esencial de la vida humana. Somos criaturas que confesamos, creemos y confiamos. No podemos apartar la fe de nuestra cosmovisión. Desde el concepto griego, pistis. Fe en griego significa pistis y es confesar, creer y confiar. Ahora, desde el concepto hebreo, la fe tiene una variante que es obedecer, creer y confiar. Amén. Por eso digo siempre que entendiendo bien que nuestra cosmovisión del cristianismo no es solo algo teórico, no es algo que podemos vivirlo desde lo místico, sino tiene que ser algo práctico, algo tangible, algo empírico, en lo cual nosotros podamos mostrar la imagen del Hijo. Entendemos a través de la fe, desde la definición hebrea, emuná, que es creer, confiar y obedecer. El obedecer muchas veces ha estado apartado de nuestra fe. Cuando hemos separado la fe de la obediencia, hemos tenido una fe incompleta. Dios nos pide creer, confiar y obedecer. La fe sin obediencia es una fe fingida. Amén. Ahora, ya terminando, la cosmovisión que adaptamos estará determinada por dónde está mi fe. Yo te pregunto hoy, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde has depositado tu confianza? ¿Dónde has depositado tu creencia? Y sobre todo, ¿a quién estás obedeciendo? Amén. El libro de Romanos nos dice que somos esclavos de quién obedecemos. Si estamos obedeciendo a nuestra carne, estamos siendo esclavos de nuestra carne, de nuestra pecaminosidad. Pero si estamos guardando, como hemos leído al principio, los principios del Señor, estamos guardando la ley del Señor, estamos guardando los preceptos del Señor, nuestra fe está puesta en Él porque estamos obedeciendo y siendo coherentes a lo que Él nos pide. Amén. Ahora, termino diciendo esto, última diapositiva. Y acá hablaba del equilibrio. Amén. Después les paso las diapositivas, así que no se preocupen, esto va en PDF para los que llegaron. Pero es bueno ir escribiendo cosas que no están ahí. Amén. Y dice, debemos combinar nuestro conocimiento intelectual con nuestra vida espiritual. El conocimiento sin una vida espiritual nos lleva a una escolástica rígida. ¿Qué significa una escolástica? Es un concepto o un conjunto de normas y de reglas en las cuales no puedo salirme a izquierda y derecha. Podemos decirle que es una rigidez total en lo cual no tengo de alguna manera escapatoria, como es la ley en el antiguo pacto. Amén. Ahora, el conocimiento sin la vida espiritual nos lleva a esa escolástica y sin poder. La vida espiritual sin el conocimiento nos lleva a un misticismo sin frutos. ¿Me está entendiendo? Porque hemos visto diversidad de ministerios, de gente, de iglesias, y yo lo he visto a lo largo de la vida, que han llevado la vida o la fe cristiana a lo místico. Ven demonios en todos lados, liberan en todos lados, hay un montón de... Lo llevan a lo místico, porque carecen del conocimiento. Entonces el equilibrio que Dios está esperando de nosotros y lo que nosotros queremos alcanzar a través de este discipulado es poder llevarlos a no caer en la escolástica rígida de las normas y reglas y volvernos fariseos y religiosos, pero tampoco caer en el misticismo que no tiene una profundidad en el conocimiento y nos lleva a caminar sin fruto. ¿Qué quiere decir esto de caminar sin frutos? Hemos visto mucha gente que habla en lengua, profetiza, pero su vida no tiene frutos. Amén. No tiene gozo, no tiene paz, frutos del Espíritu. No hay frutos y no hay evidencias del carácter de Cristo. Amén. Como al principio, termino diciendo, el principal objetivo que buscamos con este discipulado es formar la imagen del Hijo en nuestro corazón.
Es restaurar lo que el pecado en un principio destruyó desde el pecado de Adán y Eva y hemos venido replicando nuestras vidas hasta el día de hoy. A través de la palabra de Dios, restaurar esa imagen y empezar a caminar en una obediencia al Señor y entender que nuestra fe va más allá de lo místico, sino que la fe es una fe práctica, es una fe no obediente y es una fe que debe influenciar en el lugar donde estamos. Amén. Así que termino hoy con la clase. Muchas gracias por escucharnos. Estábamos por ahí transmitiendo. Ulises, si podés cortar el video. Y vamos a orar, ¿te parece?